Este contenido en video no reemplaza en ningún momento su estudio personal y familiar de las escrituras y de Ven, sígueme. Le invitamos con todo nuestro amor a escudriñar las escrituras y a estudiar el manual de Ven, sígueme. ¿Cómo puedo saber si realmente sucedió la primera visión de José Smith y cómo responder a las preguntas de quienes buscan desmentir este suceso? Si alguna de estas dos preguntas tiene que ver contigo, bienvenido, esta clase es para ti. Ahora sí, bienvenidos a la clase de Doctrina y Convenios. Mi nombre es Liz Posada, estoy muy feliz de tenerte el día de hoy aquí. Si eres nuevo en esta clase, como siempre, te pido mucho respeto en los comentarios y en tus pensamientos. Yo haré lo mismo con esta clase. Ahora sí, sin más, abróchate tu cinturón porque hoy vamos a responder bastantes preguntas de la primera visión de José Smith. Este es uno de los eventos más significativos en la historia del mundo, que vamos a analizar el día de hoy aquí en esta clase. La primera visión cambiará todo, no solo para los miembros de la iglesia en adelante, sino para todo el mundo entero. Es el inicio de esta gloriosa dispensación del Evangelio, conocida como la dispensación del cumplimiento de los tiempos en estos últimos días. Así que hoy en esta clase quiero llevarte por este recorrido a poder descifrar por ti mismo y poder descubrir por ti mismo y por medio del Espíritu si esta primera visión realmente fue real o no. Y que también puedas deshacerte de tal vez esas preguntas que tienes en tu corazón dándoles respuesta, ya sea para ti o para quienes te rodean. Así que por favor, con una mente y un corazón abierto y dispuesto a escuchar, empecemos con las preguntas y las muchas respuestas. ¿Dio José Smith más de un relato de la primera visión? Sí, José Smith registró 5 relatos de primera mano, conocidos de su experiencia, y dio otros 2 relatos a los entrevistadores. José también puede haber aludido a la primera visión en algunas de sus revelaciones. Entonces, ¿por qué José dio diferentes relatos de su visión? Bueno, probablemente porque cada relato tenía un propósito diferente y se entregaba a un público destinatario distinto. Y entonces, ¿son importantes esas diferencias en los diferentes relatos que dio? Tal vez. Los aspectos básicos de la historia en los diferentes relatos son los mismos. Cuando era joven, José oró a Dios y tuvo una visión divina. En esa visión vio a la deidad y recibió una misión. Y en medio de estas revelaciones, ¿por qué diría José en uno de los relatos que fueron ángeles los que lo visitaron en lugar de Dios? Bueno, no lo sabemos, pero es posible que fuera porque estaba haciendo deliberadamente vago. José registró este relato vago cuando un ex metodista llamado Eratus Holmes fue a visitarlo y le preguntó sobre la iglesia. La semana anterior compartió un relato muy detallado con otro visitante. José se enteró más tarde de que la persona con la que compartió el relato detallado no era el rabino judío que decía ser. En cambio, era un conocido maltratador doméstico, estafador y posible asesino. Después de esta experiencia tan negativa, José puede haber decidido ser menos abierto con Eratus Holmes. Sin embargo, también es posible que José simplemente estuviera usando ángeles como un término genérico para referirse a la deidad. Y muy bien, entonces con todo lo que se está mencionando anteriormente, ¿no son estas inconsistencias evidencia de que él inventó la primera visión? En realidad, no. José Smith lo hubiera inventado con la intención de defraudar. Entonces probablemente tendría una historia memorizada y bien ensayada y todas las versiones serían idénticas. Pero entonces podría surgir otra duda. Si José era un profeta, ¿no le habría ayudado Dios a contar su experiencia perfectamente cada vez? Probablemente no. Los profetas no tienen una memoria perfecta y creo que tú y yo tampoco. Y aparentemente a Dios no le molesta eso. ¿Alguno de los compañeros de José Smith dio informes de la visión? Sí, un puñado de personas dieron relatos de segunda mano de la visión, mientras José Smith estaba vivo, y afirmaron haber oído el relato de la boca de José. Otros también aluden a haberlo oído de la boca de José. También hay relatos de tercera mano y recuerdos posteriores de personas que afirmaron haber oído hablar de la visión por boca de José. Y ya que otros también escribieron esos relatos, ¿coincidieron esos relatos de segunda mano con los de José?
En general, sí, pero algunos de ellos confundieron detalles de la primera visión con las visitas de Moroni a José. Y podría surgirnos otra pregunta: ¿por qué José esperó tanto tiempo para registrar su visión? Probablemente porque cuando José tuvo la visión era un mal escritor. No hay ejemplos conocidos de sus escritos antes de 1831. Una de las primeras cosas que escribió fue su relato de la primera visión. Necesitaba a un escriba para traducir el libro de Mormón y Emma informó que apenas sabía leer o escribir en ese momento. Entonces, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días intentó mantener en secreto los múltiples relatos de la primera visión. No, en realidad no. En la historia oficial del centenario de la Iglesia, editada por B. H. Roberts en 1930, los relatos de la primera visión y de 1838 y 1842 fueron armonizados y citados libre y abiertamente después de que Paul Chessman documentara el relato de la primera visión de 1832 en 1965. Publicaciones posteriores en lugares como BYU Studies, Improvement Era y Insight, así como publicaciones de Church, analizaron abiertamente los diferentes relatos de la primera visión o extrajeron material de los diferentes relatos. En la edición de abril de 1970 de Improvement Era, se publicó un cuadro sinóptico que compara los diferentes relatos históricos de la primera visión. Y bien, después de todas estas preguntas y respuestas que pueden surgir de nuestra búsqueda profunda por saber si realmente la primera visión fue real o no, sigue una pregunta y es: ¿qué significa esto para nosotros? Hermanos y hermanas, ustedes y yo vivimos en una era del mundo donde el mundo exige soluciones y respuestas instantáneas, express. Vivimos en un mundo que detesta el dolor, que no tolera la incomodidad y busca evitarla a toda costa. Sin embargo, si leen las escrituras y todas las historias de las personas en el pasado, parece evidente que Dios no está en los cielos diciendo: ¿qué puedo hacer para que sus vidas sean lo más libres de dolor y fáciles posibles? De hecho, vemos un contraste entre lo que Dios hace con nosotros y lo que las tentaciones de Satanás nos ofrecen. Y entonces veremos ese contraste reflejado en esta historia. Satanás se centra en mí, aquí y ahora. ¿Qué quiero ahora? Y lo quiero ahora mismo. ¿Cómo puedo gratificar mi orgullo, ambición, apetito, deseo o pasión de este instante sin pensar en lo que me costará a largo plazo? En cambio, como verás a medida que avancemos en esta historia, Dios no elimina la fe como un requisito para ninguno de nosotros. Vamos a cubrir varios aspectos aquí. Vamos a contar la historia de José Smith, o mejor dicho, veremos cómo José cuenta su propia historia y lo acompañaremos a través de estos eventos. Pero al final del día, no tenemos grabaciones de video de estos eventos. No hay grabación de audio, no existe una prueba literal de nada de lo que vayamos a leer. Lo que significa que todo se reduce a tener fe en el Señor Jesucristo y confiar en lo que se nos revela a través de su profeta elegido. Santiago 1:5. Y si tenéis falta de sabiduría, pídela a Dios, quien da abundantemente y sin reproche. Esta escritura inspiró a José Smith a buscar sabiduría de Dios. Le recuerda a las personas que Dios responde nuestras oraciones. Y si lo piensas, aquí está la gran ironía. Fue Dios quien eligió a un joven campesino, un muchacho pobre, para ser el profeta que abriría la dispensación del cumplimiento de los tiempos. No fuimos nosotros quienes lo elegimos, fue Dios quien lo hizo. Por lo tanto, debemos acudir a Dios para encontrar las respuestas. Al final del día podemos acudir a Internet y leer lo que los expertos del mundo dicen o no dicen sobre José o los eventos que vamos a analizar. Pero en última instancia, tú y yo somos responsables de encontrar la verdad. Y la verdad no es algo que se decida democráticamente en asuntos como este. La verdad será revelada o no lo será. Tendremos fe en Dios o no. Pero al final del día somos responsables de buscar esa verdad. Y si tenemos falta de sabiduría, pidámosla a Dios, porque Él nos dará abundantemente y sin reproche.
Mi mensaje final para esta clase es que si no sabes si la primera visión es verdad o no, o aún te quedan algunas dudas, o estás muy ansioso de responder estas preguntas, ve y busca a Dios. No me busques a mí porque yo no sé tanto, no busques el internet, busca las fuentes confiables que Dios ha dejado aquí, las escrituras, los profetas, la oración y la comunicación constante con Él. Pregunta a Dios y Él te dará abundantemente y sin reproche. Mantén una mente abierta y un corazón abierto a escuchar su palabra. No me creas a mí, no le creas a los demás, créele a Él. Y asimismo, consecuente con eso, continúa viviendo tu vida. Y ahora, para finalizar, me gustaría contarles una pequeña historia acerca de José Smith y Liz Posada. Así es, esa es una historia entre él y yo. Hace muchos años, cuando era pequeña, me preguntaba si realmente lo que leía en el libro de Mormón era real y si José Smith era un profeta real. Si bien yo nací dentro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, eso no era suficiente para mí. Yo sabía que era verdad porque mis padres sabían que era verdad y yo les creo a mis padres. Pero yo tenía el deseo de saber por mí misma si eso realmente era verdad. Tenía mucha hambre de querer saber si eso era verdad por mí misma. Ya no quería que ellos me lo dijeran y aunque les creyera, yo quería saberlo por mí misma. Así que empecé a orar y le empecé a pedir a Dios que me diera una respuesta. Me arrodillé a orar y decía, Señor, si esto es verdad, házmelo saber. Nada pasaba. Y así sucedió por un buen tiempo, hasta que seguí orando y orando porque no me iba a rendir, porque Dios contesta las oraciones de sus hijos que tienen dudas. Así que en eso fui un día al templo y estaba en la zona del bautisterio, donde hacemos bautismos por los que ya no están aquí. Así que yo estaba en esa zona, estaba en las bancas y estaba muy, muy lleno, tanto que yo me tuve que hacer en la última fila para sentarme. Los jóvenes estaban ahí hablando y susurrando entre ellos, las personas, los obreros estaban ayudando de aquí y de allá. Y entonces, en eso, yo estaba pensando en si José Smith era un profeta de Dios y el libro de Mormón que él había ayudado a traducir eran reales. Y en eso, en medio del ruido de todos los jóvenes, todo se quedó en silencio. Parecía como si yo estuviera sola en aquella sala del templo. Y entonces, recuerdo que en ese momento, todo se quedó en silencio. Y entonces sentí un ardor en el pecho como nunca antes lo había sentido, como si mi corazón se me fuera a salir, se estuviera quemando en llamas mi corazón, pero no de una manera negativa. Era la confirmación de que esta iglesia es verdadera, que José Smith es un profeta de Dios y que el libro de Mormón realmente fue traducido por él, que estas cosas son verdad. Jamás en mi vida había experimentado algo así, pidiéndole una respuesta a Dios. Y si no crees mi historia, con mucho respeto te digo que no me interesa, porque es mi experiencia. Esa fue la forma en la que Jesús me respondió a mí, Liz Posada, que me conoce por nombre y apellido, me respondió que lo que yo le estaba preguntando con tantas ansias, que era bueno, que sí, que era verdad. Así fue como supe que José Smith era un profeta de Dios. Tal vez tú sepas que José Smith es un profeta de Dios solo leyendo una escritura o viendo la naturaleza o entendiendo que Dios te ama tanto que no te mentiría. No sé cómo lo haga contigo, pero hoy quería compartir cómo lo hizo conmigo y cómo soy de feliz de saber que es un profeta de Dios. Mi vida sí que ha cambiado y le agradezco infinitamente a ese profeta que espero algún día ver, abrazar y agradecerle por todo lo que sacrificó por mí. Definitivamente, José Smith, para mí, es un profeta de Dios. Por favor, deja en los comentarios tu testimonio de José Smith y respetuosamente deja tu pregunta si es que la tienes. Nos vemos la próxima clase. Agradezco que hayas estado aquí conmigo. Sé que hay muchas más preguntas que tal vez yo no puedo responder, pero Cristo sí las puede responder por ti. Él sí tiene la verdad de las cosas. Mientras el mundo nos dice que busquemos la verdad en los libros y en las personas, el libro de Mormón nos dice, y la Biblia, y esta iglesia nos dice, busca la verdad
en Dios, no en los hombres. Así que espero que puedas seguir ese consejo. Nos vemos la próxima. No olvides seguir todas las redes sociales de Central de Jóvenes. Espero te haya gustado esta clase y recuerda escudriñar y deleitarte en las escrituras. Nadie dijo que sería fácil, pero gracias a Jesucristo no es imposible. Nos vemos el próximo jueves a la misma hora, hora Colombia, 7 p.m. Los amo mucho. Adiós.